Bueno, muchachos, entonces, en la clase pasada que habíamos visto, entonces, en la clase pasada habíamos visto una cantidad de cosas, entre otras, pues las normas de clase. Gisela, acuérdame cuáles eran las normas de clase. Eh, Profe, pues tener la cámara encendida, pues también participar, entregar las tareas a tiempo Ajá. y bueno, esas eran algunas de las Sí. cosas que teníamos. Ujú. Sí, espérate, busquemos por aquí. Entonces, nosotros somos el grupo 3, aquí en el grupo 2, grupo 1, creo que aquí creo que fue donde yo escribí pues todas las normas y procedemos entonces como a copiarlas. Entonces, acordémonos entonces de una miradita a esto, de todas maneras pues eso quedó grabado. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, hablábamos de la definición de higiene y de seguridad industrial y bueno, a ver, y las normas, ya sé dónde están las normas también forestal. Grupo Santander aquí. Estas normas pues tenemos que cumplirlas, pues para que podamos entonces desempeñarnos bien chévere pues, en las notas, ¿cierto? Aquí están las normas. Entonces dice que lo que dice Gisela, o sea que tenemos que subir en el tiempo que es, que si no, pues vamos a sacar el 20% de la nota. Ese 20% de la nota, pues ¿cuánto es 20% de 5? Pues va a ser 1. Si entra después del tiempo, si no presenta nada, entonces pues la calificación es 0. Y si el estudiante tiene alguna excusa, entonces la calificación es 3. Bueno, básicamente eso es como lo que los trabajos los hacemos a mano y los subimos a Classroom. Ya tenemos entonces cómo hacer lo de Classroom. Bueno, este es importante para que lo recordemos. En horas laborales, de lunes a viernes, me pueden escribir de 8 a 12 y de 2 a 6 al WhatsApp, que no hay ningún problema. Pero lo que son sábados y domingos y todo eso, entonces ahí sí no. Ok, bueno, eso es lo que significa. Y nos vamos entonces a nuestro chat, a nuestro tablero. Muy bien. Y este es el grupo 2. Aquí estamos. Nosotros somos el grupo 3 o el grupo 2. El 3. El 3, sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces dijimos que íbamos a revisar la 1477. Entonces vamos a preguntarle a alguien que tenga la cámara apagada. Daniela Hidalgo. Hola Marina, ¿cómo estás? Vamos a preguntarle a Daniela y a John Alejandro. Daniela Hidalgo, ¿qué vimos en la clase pasada? Daniela, ¿qué vimos en la clase pasada? Hola, profe, qué pena es que no puedo encender la cámara porque no me funciona la del computador. Ajá, Voy a conseguir otro y, si profe, quieres, lo que pasa es que yo no puedo entrar a la anterior clase, ajá, entonces, no sé, esta es mi primera clase. pero resulta que te debiste haber desatrasado. Sí, sí, profe, sino que estaba averiguando porque no pude matricular unas materias, entonces estaba en eso. Por eso Ajá, no me pude poner al día. bueno. Voy eh, a ver si consigo otro computador para prender la cámara. o el computador y el celular de pronto. No, profe, es que no sale como borroso.
¿Yo salgo borroso o tú? No, yo. Y en el del computador sale como borroso y como deforme. No sé, por Ajá. eso no la he prendido. Bueno, aquí dice Draco. ¿Quién es Draco? Draco, ¿quién será? Dice que no lo escucho. ¿Quién será Draco? ¿Alguien sabe? Vamos a buscar aquí test de velocidad. Test de velocidad dice que no lo escucho. Entonces vamos a ver la velocidad mía. A ver si soy yo, pero no creo. Vamos a ver, importante. Entonces por aquí dice descarga. Vamos a ver cuánto. Dice 70. Estoy bien, estoy súper bien. 80 de velocidad, o sea que no soy yo. Draco, tienes que mejorar tu internet. ¿Y Draco quién es? ¿Alguien sabe? Profe, ahí Es dice John Alejandro Hoyos. John Alejandro Hoyos, ok. ¿Dónde dice yo no escucho? Profe, yo no escucho. Sí, dice John Alejandro Hoyos Ordóñez. Pero es que fíjate, aquí en el chat de nosotros mandó, dice profe, yo no escucho. Bueno, a ver qué más. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces revisar la 1477. ¿Alguien la revisó? Concepción, tú que eres bien pilosa, a ver. Angie, Camilo, que es muy piloso también, y Gisela, bueno, realmente este curso es muy chévere, me gusta mucho. ¿Estudiaron la 1477 y la revisaron de pronto, Marina, la revisaste? Sí, profe, yo la revisé un poquito Sí. y pues imprimí como algunas tablas de ejemplo para, pues para ver cómo, porque es larga, ¿no? O sea, hay Sí. bastante, o sea, está bien específica. Entonces, sí, sí, está bien chévere. Ajá. Draco, ¿cuál es tu nombre? Dice, profe, yo no escucho y pone así, vamos a ver. Entonces, dice, Draco, este mensaje es para ti. Por favor, dime el nombre tuyo porque pues no sé el nombre. John Alejandro Hoyos Ordóñez. Ok. Listo, listo, John. No me escuchas porque tiene mala la señal de internet. Yo, o sea, yo que soy el profesor, pues tengo 80 de velocidad, porque pues tengo que estar bien pilas con todo lo que tiene que ver con la velocidad, pues para que ustedes no tengan problemas. Entonces tienes que revisar tu señal. John Alejandro, bueno, entonces me acuerdan que era pues John. Claro, entonces vamos a arrancar por allá. ah, Vamos a arrancar la clase de hoy. Vamos a arrancar con la historia. Historia. Bien, la historia. Historia de la seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, como en historia, pues podemos empezar por la historia del hombre. Por allá en el año 2500 antes de Cristo, empezó entonces el tema relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Cuando empezó pues las labores a nivel de los egipcios, construyendo las pirámides, y de igual forma pues empezó a haber una gran cantidad de... me quedé sin... y entonces... Un segundito, ¿qué es eso? Y entonces... estuvieron pues en la construcción de las pirámides de Egipto. Entonces, ¿quiénes construyeron las pirámides de Egipto? Las construyeron los israelitas. Por esos lados, entonces, estas personas que estaban trabajando sufrían accidentes y sufrían enfermedades. ¿Qué accidentes y qué enfermedades podrían suceder aquí? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Aquí tenemos entonces a estas personas que están efectivamente haciendo estas construcciones y pues tienen que mover unas piedras muy grandes para poder realizar esas construcciones, y en el movimiento de las piedras, de todas esas piedras, lo que había era unos accidentes y unas enfermedades. ¿Qué accidentes y qué enfermedades creen ustedes que podrían materializarse aquí en el movimiento de estas piedras y todo esto? Y de igual forma, de la manera como estaban construyendo. ¿Qué creen ustedes entonces que sucedía en esa época? ¿Qué accidentes y qué enfermedades, jóvenes? ¿Profe, accidentes podrían ser caídas? Sí, sí, Y caídas. enfermedades, como estaban expuestos directos al sol y falta de alimentación y agua, también causaban Sí, distintas enfermedades, ¿no? sí, sí, claro que sí. Pero entonces lo que más había en efectivamente eran las caídas, los machucones, las fracturas y todo esto. Y de igual forma como enfermedades, ¿qué creen ustedes que podían llegar a tener? Digan, a ver, muchachos, lo que quieran. ¿Pulmonares? Dime. Sí, enfermedades pulmonares pudo haber sucedido, claro que sí. Recuerden que los muchachos que participan tienen posibilidades de sacar muy buena nota en la habilitación. Profe, lo de la lumbalgia o los dolores de espalda, ¿no? Sí. Porque antes todo era así, todo cargaban ellos. Sí, efectivamente, hernias, o sea, eso se llaman enfermedades musculoesqueléticas, ¿cierto? Hablamos de hernias, hablamos de lumbalgia y todo esto. De igual forma, sucedían también que había enfermedades producidas por microorganismos en la alimentación. De igual forma, teníamos pues una gran cantidad de virus, bacterias, hongos y parásitos presentes cuando hay una gran cantidad de gente. Y de igual forma, cuando ellos se alimentan todos como de una misma cocina, entonces si las personas o personas que están cocinando los alimentos no tienen buena higiene, efectivamente van a tener problemas de alimentación y va a haber, pues va a haber una gran cantidad de coli y cosas así por el estilo. Entonces, esta época que se llama la época antigua, viene desde el año 1700, años 2500 hasta 1733, época antigua. Desde aquí el Zoom tiene la posibilidad de silenciarlos a todos desde acá. Bueno, Yasmín dice que no me escucha. Don Alejandro dice que no me escucha. Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tú me escuchas? Sí, profe, se escucha bien. Profe, yo ya escucho. ¿Cómo? Yo ya estoy escuchando, profe. Listo, perfecto. Bueno. Yo también. Ok, bueno, perfecto, bien, perfecto. Entonces se llama época antigua. Época lleva tilde en la E, ¿cierto? Época antigua.
antigua, en esa época antigua, desde el año 2500 antes de Cristo hasta el año 1733, donde llegó la revolución industrial, después de Cristo. Entonces, mire, ¿cuántos años pasaron de un lado a otro? Una gran cantidad de años, ¿no? Como casi 4000, ¿cierto que sí? Entonces, Draco está en la producción de un concierto. Chévere. Sí, profe, es que estoy en el trabajo, estoy por acá en Pasto, en una producción de un concierto. Perfecto, listo. Entonces, es ahí, pues había una gran cantidad de accidentes, de muertes, de hernias, de enfermedades musculoesqueléticas, accidentes de trabajo de todo tipo. Y podían entonces, básicamente, agruparse en una sola época que se llamó época antigua. Sin embargo, empezaron a analizar los accidentes y las enfermedades acaecidas en la época y empezaron a encontrar algunas tendencias, como por ejemplo esas que yo les acabo de encontrar, las enfermedades de carácter musculoesquelético. Después de la época antigua, que era donde estaba el tema de las pirámides y todo esto, viene otra época que se llama la época de la Revolución Industrial. Donde empezaron a materializarse otro tipo de accidentes, como por ejemplo provenientes de explosión de calderas, como por ejemplo riesgos de carácter mecánico como amputaciones, como explosiones. Eso va desde el año 1733 después de Cristo hasta 1850. Hasta 1850. Podemos entonces decir que en esa época teníamos efectivamente esa característica de ese tipo de peligros que se materializaban, construyendo de esa forma las primeras orígenes de los riesgos profesionales. Vamos a ver quién tiene la cámara apagada para preguntarle. No, y Ruby acaba de prender la cámara. La tengo prendida, profe. Bueno, ok, perfecto. Marina, ¿tú te acuerdas, bueno, qué son los riesgos profesionales? ¿Cómo, profe? ¿Te acuerdas cuáles son los riesgos profesionales? No, profe. Carolina Ruiz, ¿cómo vas? Bien, Carolina, profe. ¿sí? ¿Atrás es un fondo de pantalla o eso tan bonito que es Esta es mi pieza, profe, con luces. tan chévere, ¿cierto? Mm, Parece un fondo de pantalla. ¿Cómo has estado? Bien, profe, gracias. ¿Tú te acuerdas qué son los riesgos profesionales? Como tal concepto, Sí. lo que recuerdo es que creo que hay riesgos locativos. ¿Son esos? No. Bueno, los riesgos O profesionales. con... Vamos a ver quién se acuerda. Espérate, a ver quién se acuerda. ¿Quién se acuerda, muchachos, de los riesgos profesionales? Se lo vimos en la clase pasada. Son los accidentes o enfermedades que ocurren en el trabajo. Sí, perfecto, gracias Sonia, perfecto. Son los accidentes y las enfermedades producidas por el trabajo. Es aquí, en esta época de la revolución industrial, que empezaron a haber ese tipo de accidentes causados por ese auge en la producción, accidentes y enfermedades causadas por el trabajo.
Pues vino la época de los científicos. Y en esa época de los científicos, pues vinieron a hacerse cargo unas teorías de administración donde decía que en primer lugar teníamos que proteger la salud de los trabajadores para que ellos rindieran más, porque si había accidentes en esa época tenían que responder los patronos por esos días perdidos por accidentes o por enfermedades. Lo hacían de forma moral, o sea, moralmente había una ayuda económica, pero el gobierno no le decía que le tenía que ayudar obligatoriamente. Pero sin embargo el patrono pues le entregaba una plata para que pudiera subsistir él y su familia sobre el tiempo en que la persona estuviera incapacitada. Entonces, las primeras teorías administrativas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo nacen acá, en esta época de los científicos con el señor Taylor. Entonces, empiezan las teorías. Eso es del año 1850 a 1945. A 1945. Vienen entonces esas teorías relacionadas con la producción industrial de la época, ¿cierto? Ay, esperen que se me va a apagar esta cosa un segundo. 2 minutos y vuelve otra vez. Es en la época de los científicos. Y de igual forma, entonces vienen todas las teorías administrativas para que aumente el rendimiento en el tiempo y el número de unidades producidas. Y por último, hablamos acerca de la época moderna. En esta época moderna ya viene una gran cantidad de normas desde el año 1945 hasta ahora, donde hacemos referencia a los avances científicos relacionados con la electrónica, a los avances científicos relacionados con la medicina, a los avances científicos pues con las armas, ¿no? Y todo esto. De esta manera, entonces, podemos decir que nos encontramos en esta época que se llama la época moderna. Y viene entonces todo lo que tiene que ver con la legislación y la Organización Internacional de Trabajo, quien marca efectivamente esta época en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, es la OIT. Y esa OIT es la que da línea para que todos los países que están inmersos en esta organización tengan la obligatoriedad de darle al trabajador una seguridad social. Seguridad social. Y esa seguridad social inicia de manera moderna con la Ley 100. Ley 100 del año... Ley 100 del año... Ley 100 del año 1993. Ley 100 del año 1993. Y arrancamos entonces con la definición de lo que es esa Ley 100. Y decimos entonces que hacemos referencia con esa Ley 100 a varias cosas. La Ley 100. Ley 100 del año 93. Ley 100 del año 1993, que es el año que ya nací. Concepción, ¿en qué año nací yo? Mira.
con la ley 100. Cuando yo así yo pronunciaría la ley 100. Angie Natalia. Concepción, abre la cámara un momentico. Digo, abre el micrófono. Sí, profe. ¿Qué ven los vecinos? No. No, profe, tan calmado, calmado. Ya, tranquilo, que ahora que se aproxime diciembre, ya escucha bulla. Es que Concepción tenía unos vecinos que eran demasiado rumberos. Entonces, siempre que Concepción hablaba, estaba en semejante fiesta ahí al lado. Sí, profe, pero ya, ahora que se aproxime diciembre, tranquilo que a finales va a ser un terror para mí. Sí, ese es un terror, pero es terrible. Sí, profe, así toca. Ajá. Bueno, entonces sale 100 del año 1993. Tiene 3 piernas grandotas, vamos a ver, o 3 patas, digamos, o un soporte estructural con tres grandes columnas. La primera nos habla de salud, la segunda nos habla de pensión y la tercera nos habla de riesgos. Y esa ley 100 nos habla de la seguridad social. Y entonces hacemos referencia a la seguridad social en salud, a la seguridad social en salud, seguridad social en riesgos y seguridad social en pensiones. ¿Qué es cada cosa? Ya la vamos a ver. Esto es súper bonito. Nos habla de seguridad social. Y esta primera parte podemos describirla como sistema de seguridad social en salud. Seguridad social en salud. Y hacemos referencia entonces con el sistema de seguridad social en salud, pues a varias cosas. Hacemos referencia a la EPS, hacemos referencia a la AES, hacemos referencia a la EPS, AES, a la IPS, que son cosas que están relacionadas con IPS, que están directamente relacionadas con este sistema de seguridad social en salud. Por acá, por este otro lado, hablamos del sistema de seguridad, sistema de fondo de pensiones. Sistema general de fondo de pensiones. Entonces, hacemos referencia aquí a las pensiones. Y en esas pensiones, entonces tenemos fondos. Y tenemos, por ejemplo, a las privadas, que son Porvenir, Horizonte y todas esas. Que les recomiendo que nunca se metan a esas, sino a Colpensiones, sobre todo ustedes ahora que están muchachos. Mira, ustedes tenemos un régimen privado y un régimen privado y un régimen gubernamental o institucional, porque con fondos es de la nación y Porvenir es privado. Porvenir es privado y con fondos es de la nación.
Así las cosas, entonces, podemos decir que tenemos dos tipos de pensiones. Un tipo de pensiones privadas y un tipo de pensiones que es estatal. Por el otro lado, la otra pata que estudiamos efectivamente está directamente relacionada con el sistema general de riesgos profesionales. Sistema general de riesgos profesionales. Entonces ahí tenemos pues, los tres sistemas. Salud, pensión y riesgos. ¿Preguntas hasta el momento? Preguntas hasta el momento. Y entonces aquí hablamos de la ARL. Hablamos acá de la ARL. ARL, Administradora de Riesgos Laborales. ¿Preguntan? A ver, ¿qué es cada una de esas cosas? Pregúntenlo, pregunto yo. A ver, pregunta para Daniela Hidalgo. Ay, ¿dónde está Daniela? De nada vale preguntas que tiene la cámara parada. Daniela, Daniela no está. Ay, también la pillé. Daniela no está. A ver, hola Daniela. Daniela, te fuiste, ¿cierto? La profe, no, profe, pero es que hoy no la voy a tener encendida, porque no me funciona. ¿Eh? Que no voy a poder encender la cámara hoy, profe. Bueno, entonces, pregunta, ¿qué es el sistema de seguridad social? A ver. Entonces, pregúntenle alguna cosa, muchachos. Entonces, muy bien. Entonces resulta, Profe, dime, profe, una pregunta. Lo que tiene que ver con el ARL, ¿uno lo paga mensual? ¿O eso lo descuentan a uno del sueldo o es obligación de uno ir a pagar al banco? sí, entonces, esa pregunta es muy buena. Cuando tú dices uno lo paga mensual, sí, uno lo paga mensual cuando uno tiene un contrato de prestación de servicios, donde tú pagas todo, ¿cierto? Pero por otro lado, si tú estás trabajando en una empresa, el contratante es quien paga la ARL. Entonces, con relación a ese tema, hay esas dos respuestas. La primera, sí, efectivamente, se paga mensual, pero ¿quién lo paga? Si tú tienes un contrato de prestación de servicios, tienes que pagarlo tú. Pero si estás trabajando para una empresa y tienes a un empleador, el empleador es quien tiene que asumir ese costo de ARL. Profe, yo tengo una pregunta. Dame un segundo, Paola iba a preguntar otra cosa. Sí, profe, digamos, bueno, entonces eso tiene como una fecha límite, supongo, ¿no? Para cancelarlo si yo estoy como contratado de prestación de servicios. Y Los si cinco, llegase a pasarse un día, los 5 primeros días. y si llegase, digamos que por el X o Y motivo no pude cancelar ese día y se pasó un día que... No pasa nada, te cobran un interés, pero te cubre. Y tú puedes quedar debiendo ahí, pero después te van a cobrar más dinero. Ujú. Ah, ok, gracias. Pero hasta 30 días y luego te sacan del sistema. ¿Quién iba a preguntar? Yo, profe. Sí. Profe, una pregunta. En este caso, digamos que yo estoy trabajando que son 4 días. Eso
lo de la seguridad y eso, ¿quién lo cubre? Ujú. Entonces John pregunta, ¿John estás a dónde? Yo, profesor, acá en un club, creo que estamos armando todo lo de la producción del concierto. Sí, sí, pero ¿a dónde? ¿Dónde estás? En Pasto, John pregunta desde... creo que ahí se ve. Sí, sí, sí. John pregunta desde Pasto que él está trabajando por 4 días y si, digamos, otra persona sufre un accidente, ¿qué pasaría? Entonces, la respuesta es la siguiente. Voy a poner un ejemplo extremo. Tú contratas a alguien para que te pinte una pared, que eso se demora un par de horas. No, para que te coja una gotera del techo. Si tú veas, subas allá, me coge una gotera del techo. Esa persona se cae. ¿Quién tiene que responder? Fueron solamente 10 minutos. El que le está pagando por Sí, pintar la pared. sí, exactamente. El contratante es la persona que tiene que estar pagando eso. Entonces, Pero, digamos, él ahí cubriría el 100% o una parte. Entonces la norma dice que tiene que cubrir absolutamente todos los gastos si no tiene afiliada a la persona a la ARL. Pero no podemos afiliar solamente a la ARL porque tenemos que afiliarlo a todo el sistema. El sistema comprende salud, pensión y riesgos. Complicado. Ya entiendo, profe. Ujú. Entonces son un ejemplo extremo donde te explica efectivamente todo el contexto de la pregunta. Sí, así sea por 1 hora, por media hora, por como sea. Profe, Sí. profe, una pregunta. Lo que pasa es que la empresa Porvenir fue a mi pueblo, ¿no? Entonces ellos estaban como registrando las cédulas y decían que iban a dar como bonos para comprar en supermercados. ¿Una de ellas se estaría comprometiendo con ellos o por qué hacen eso? ¿Me repites la pregunta? Eh, pues uno se estaría comprometiendo con esa empresa a dar el número de cédula. Es que la empresa fue al pueblo y estaba como registrando las cédulas y le decía a la gente que les iban a dar unos bonos, pero no sé si ahí uno con dar la cédula se estaría comprometiendo con ellos o no sé. No, Que me pareció raro eso. sí, sí, ellos son las mercaderistas, ¿cierto? O los mercaderistas que van y hacen eso y a ellos les pagan por eso. Eh, Hay que tener presente que tenemos dos tipos de sistemas de pensiones, uno privado y otro de la nación. Entonces, el privado, entonces yo me acuerdo que yo un profesor muy querido, que se murió hace poco, eh, él me dijo, ay, me acordé de Román. ¿Ustedes se acuerdan del profe Román? Entonces Román, entonces yo le dije, Román, yo le dije, Román, yo vivo tan feliz dando clase que yo no quisiera pensionarme. Y entonces me dijo, yo también vivo muy feliz, pero yo sí quisiera pensionarme. Y entonces le dije, ¿y qué pasa? Me dijo, no, es que no, es que yo estoy con porvenir. Entonces me toca trabajar hasta que me muera. Entonces le dije, ay, qué chévere, entonces ya somos dos. Pero pues yo sí estoy en Colpensiones, yo estoy en Colfondo. Perdón, Colfondo no, sino Colpensiones. Colfondo es otro cuento. Yo le dije, "Entonces, yo estoy en Colpensiones. Ya Román lo querían mucho, pero mucho, mucho. Qué lástima, ¿no? ¿Por qué me hicieron acordar de Román? Bueno, claro, entonces él me dijo, no, yo tengo que trabajar toda la vida porque yo estoy en porvenir, y si me pensiono con porvenir me darían el mínimo. Eso me dijo. ¿Qué sucedió con eso? Que porvenir, hace muchos años, pues lo hacía a uno meterse, entre comillas, a porvenir, pero era realmente un engaño, porque ellos trabajan con el dinero de uno y hacen sus cosas con el dinero de uno, porque eso es un régimen privado. Y entonces dicen, no, dicen, nosotros pagamos más que con pensiones. Pues sí, paga más, pero si uno se retira. Entonces, porque uno no le, o sea, ¿cómo le explico? Dicen que pagan un interés mayor que con pensiones, ¿cierto que sí?
Eso dicen, pero entonces lo que hacen es enredar ellos a la persona que está, al cliente, porque a uno que le importa, pues que se genere más o que no, si lo que uno necesita para pensionarse es el promedio de los últimos 10 años de la pensión. Entonces yo quiero ver si ustedes, voy a verlos a ver si ustedes saben un poquito de eso. No saben, ¿cierto? Ya, ya les explico cómo es la cosa. Entonces, mira. Un segundito. Entonces, primero, ¿qué es la pensión? ¿Qué es la pensión? A ver, alguien que me diga. Dale, Sonia. Profe, la pensión pues es una mesada que adquieren las personas al cumplir ciertos requisitos. Entonces, Eso, sí, en sí, sí, este espera, espera. caso, Despacio, despacio. Ciertos requisitos. Son dos ujú, requisitos, ¿cierto? Dime. sí, la edad y la cantidad de semanas cotizadas. Sí, Entonces, esto se puede hacer o de manera independiente o de manera pues afiliada, o sea, una persona independiente que trabaje por su cuenta o alguien que esté afiliado a una empresa y esta se encarga de aportar un porcentaje am, del total del aporte mensual. Se paga mensualmente, o sea, un trabajador debe aportar mensualmente a lo largo de su vida para poder hasta llegar a la edad cumplida, hasta cumplir los requisitos, que creo que, bueno, depende para hombres y mujeres, no, son, más despacio, espera. bueno, aporte de pensión, sí. Dale. Em, Requisitos para hombres y mujeres. Ajá. Entonces, sí, hablamos de edad, ¿no? bueno, Para, sí, no me acuerdo muy bien. Sé que para las mujeres desde 57 años y para los hombres 65, no, si no estoy mal. 67. Ah, bueno, eso. Y Ya, las semanas las para ambos, creo que son 1200 algo, 1300 eso. Sí. 1300 que corresponde a 25 años. Ujú, ¿Eso? sí. ¿Un año cuántas semanas tiene? 52. ¿Listo? Entonces 52 por 25, ¿cuánto da? Da 1300. Me he hecho cámara. Sí, pues da 25. 52 por 25. Sí, da 1300. 1300. Ok. Pues ya Sonia lo dijo todo. Entonces ahora vamos a hablar de con cuánta plata se pensiona la persona. Mira, ponle cuidado. Entonces decimos que son 25 años. Pero para la pensión, 25 años que hay que mes a mes, mes a mes, pagar esa pensión, ese dinero. Pero cuando uno paga, no paga solamente pensión, sino que tiene que pagar pensión, salud y riesgo. ¿Sí? A uno no le reciben a uno, solamente vengo a pagar la pensión. No. Efectivamente, paga la pensión, pero debe pagar también las otras dos, salud, pensión y riesgo. No puede solamente pagar el pedacito de la pensión. Pero faltando 10 años para pensionarse, por ejemplo, la señora que tiene 57 años, a los 47 años, tiene que estar, ¿cómo le explico? No es que tenga que estar en Colpensiones, pero lo mejor es que se pague a Colpensiones, porque se llama régimen de la prima media. Y la plata que hay, que si esa persona estaba en porvenir, entonces la plata se la pasan a Colpensiones. Entonces a uno no le importa si le pagan más o si le pagan menos. Que paga más intereses, que yo no sé qué, eso no importa, porque a uno esa plata igual se le pagan a Colpensiones. Entonces, cuando llevan 47 años, pues, mejor dicho, muchachos, en otras palabras, si la persona no va a completar los 25 años, pues sí puede meterse aquí a porvenir. O sea, si solamente ha cotizado 5 años o 8 años o algo así, pues sí se mete a porvenir. Pero si la persona es juiciosa y piensa hacer su pensión, sea de forma dependiente o de forma independiente, entonces debe por obligación cotizar 25 años.
Cuando cotiza a los 25 años, entonces a los 47 años ya la persona, si es una mujer, entonces ya listo, se pasa por pensión. Y cuando tenga 57 años, el promedio de los últimos 10 años es lo que le van a pagar. Y eso más o menos se lo van a multiplicar por el 63%. Pero ese valor que le dan, supongamos que siempre estaba con el sueldo mínimo, se pensiona con el sueldo mínimo. Ahí sí no aplica lo del 63%. Nunca, nunca puede recibir menos del salario mínimo, porque salario mínimo significa salario mínimo vital. Entonces no puede percibir menos del salario mínimo, pero vamos a decir que esa persona ha tenido en promedio 2 millones de pesos, entonces por el 63% le va a dar 1.260.000 pesos, que es lo que va a recibir. Y cuando se pensione tiene que pagar su aporte de salud. Ujú, eso es. Para los hombres sucede lo mismo. Entonces aquí tenemos 62 años y aquí tenemos 50. Eso es, un segundito. Esto, bueno, de 52 años y 62, es lo mismo. Aporte de los últimos 10 años. Entonces vamos a suponer que esa persona estuvo, de estos 10 años, de estos 10, estuvo 5 años, digamos, cotizando sobre 2 millones y los últimos 5 años estuvo cotizando sobre 4 millones. Entonces, el promedio con el que la persona se va a pensionar es de 3 millones y eso se multiplica por 0.63. Este 0.63 es para 1.300 semanas, pero por cada año, o sea, por cada 52 semanas que pase de más, la persona va a recibir 1.5% adicional. Entonces, supongamos que él estuvo trabajando pues más de 25 años, supongamos 27 años, entonces va a recibir 1.5 por el año 26 y 1.5 por el año 27, o sea, 3% más. Lo que significa que se va a pensionar con 0.65, con el 65% de el 1.260.000 de que estábamos hablando. Pero nos devolvemos entonces aquí a la ley 100 y nos comentaba entonces Sonia, que tenemos unos aportes del empleado y unos aportes del empleador. Unos aportes del empleado y unos aportes del empleador. Muy bien. Vamos a trazar aquí unas lineecitas. Y vamos a escribir aquí salud, pensión y riesgos.
Salud, pensión y riesgos. Entonces, muchachos, vamos a buscar ahí en internet cuánto paga cada uno y me van diciendo, ¿listo? Vamos a buscar cuánto paga el empleado, cuánto paga el empleador y me van diciendo. Entonces, díganme, muchachos, y yo voy escribiendo. Carolina Ruiz, Paola, dime uno, dime. Salud, el empleado, salud, y para preguntarle a varios muchachos. ¿Cuánto? Dice que es del 12.5%, al empleador le corresponde el 8.5% Ajá. y al empleado el 4%. Bueno, o sea, empleado 4%, muy bien. Vamos a escribir aquí 4%. Vamos a preguntarle. Daniela Hidalgo. Daniela Hidalgo. Dígame, profe. ¿Cuánto debe pagar el empleado para pensión? ¿Me oigo? Daniela. A ver, Daniela Hidalgo. 16%. Ah, No. no. Entonces, Ruby Narváez, ¿cuánto debe pagar el empleado para pensión? Daniela, dime cuánto. 12%, profe, según lo que encuentro. el El empleador 4%. 12%. El El empleado. 4%. El 4. Mm, Camilo, ¿el empleador cuánto debe pagar por salud? ¿Cuánto? Profe, pues aquí veo que dice 8,5%. Sí. ¿Y cuánto debe pagar el empleador por pensión? La pregunta va para 12%. Ah, Paola Alegría. 12%. Muy bien. 12%. Ok, riesgos. Entonces, decíamos hace un rato que teníamos que el trabajador puede ser dependiente o puede ser independiente. Entonces, si es dependiente significa que el empleador lo paga y va desde 0.522 hasta 6.9. Entonces, si es dependiente, va desde
lo que les dije ahorita. 0,522, 0,522% hasta 6,9%. ¿Por qué va de un lado a otro? Porque eso depende del riesgo en el que el trabajador se encuentre. Vamos a decir entonces que si es una persona dependiente, dependiente significa que depende del empleador. Entonces, en riesgos, el empleador no paga nada, pero el empleador sí paga. ¿Cuánto paga? Desde 0,5, o sea, medio por ciento hasta 6,9%, o sea, casi desde 0,5% hasta 7%, dependiendo. Y entonces los riesgos los vamos a clasificar en riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Todos conmigo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Los riesgos van desde cuánto hasta cuándo? Riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5. De 1 a 5. El que menos paga es el riesgo 1 y el que más paga es el riesgo 5. Bien. Entonces, vámonos entonces a una norma que se llama la 1607. Vámonos a buscar la 1607 de 2002. Aquí la tenemos. Decreto 1607 del año 2002. Donde nos dice qué es riesgo 1, qué es riesgo 2, qué es riesgo 3 y qué es riesgo 5. Miren, la norma se llama 1607 del 2002 y viene a decirnos y nos cuenta una cosa muy interesante esa norma y nos dice que riesgo 1 son todas aquellas personas que tienen poquito riesgo, como por ejemplo, miren, aquí tenemos entonces riesgo 1, que es esto, mira, entonces se llama clase de riesgo, que es el riesgo 1. Es el primer número que tenemos acá. Luego viene, esto se llama Código Internacional Uniforme, que está para los países del ALCA. Y esos países del ALCA, ¿cuáles son? Son Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina y Chile. Chi, 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 le. Ajá. Entonces, Venezuela, me he hecho todos, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina y Chile. Código Internacional Uniforme se llama. Y ese Código Internacional Uniforme es, para esa primera, este número, 0140. 0140. Ok, perfecto. Y entonces aquí podemos decir, podemos decir que esta primera, que el código es 10140001. Para todos esos países es lo mismo. Empresas dedicadas a actividades de servicios agrícolas y ganaderas, excepto las actividades veterinarias. Bueno, una empresa dedicada a actividades de servicios agrícolas. Riesgo también 1. Una tejeduría de productos de textiles hace referencia a empresas dedicadas a producir hilados. Fabricación de tapices, fabricación de prendas de vestir, empresas dedicadas al comercio y mantenimiento de motos. Riesgo 1. Mira por acá. Empresas dedicadas al comercio al por mayor a cambio de una retribución. Empresas dedicadas al comercio por mayor de café, o sea, comercializadoras de café, todas son riesgo 1. Y vámonos con riesgo 5 de una vez a buscar el riesgo 5 a ver quiénes están por ahí, para que se den cuenta cómo cambian las cosas. Mira, están acá. Mira, empresas dedicadas a actividades de policía y protección civil, incluye el cuerpo de bomberos. Empresas dedicadas a actividades de apoyo terapéutico. ¿Apoyo terapéutico qué es? ¿Qué es apoyo terapéutico?
Profe, pero ¿eso es que terapia física o terapia psicológica? Ok. Psicológica. Pero involucran las dos. Entonces, eso es lo que allá yo quería ir, porque resulta que la parte terapéutica, más que todo, está por los lados de la parte mental, lo que hace referencia aquí. Entonces, la parte mental es algo bien interesante donde puede haber también un daño psicológico. ¿Listo? Entonces, miren que ustedes pueden observar que tenemos una gran cantidad de actividades, son 800 y pico de actividades económicas que están distribuidas a lo largo de están distribuidas a lo largo de cinco clases de riesgo. Riesgo 1, 2, 3, 4 y 5, donde la 1 es la menos peligrosa y la 5 es la más peligrosa. Muy bien. Salud, prevención y riesgos. Entonces, pero yo me pregunto, ¿y cómo así? 0,522 al 6,9. ¿Cuál es esa clasificación? Entonces, esa clasificación me la entrega el decreto único de trabajo, que es el decreto 1072. Ese decreto 1072, por acá en la página 80, hay un numeral que es 2.2.4.3.5 y en la página 80 nos va a entregar una tabla. Vamos a buscar por aquí la página 80. Vamos viendo cómo pasa. Aquí lo tenemos, mírala, aquí la tenemos. Bueno, página 80. Aquí está esta tabla. Vamos entonces a copiar esta tabla entendiendo que la clase de riesgo 1, que estaba en la 1607, corresponde a 0,522. Mira, aquí está. Y la clase de riesgo 5 a 6,96%. Y aquí la tenemos encima de la bolita. Siempre trabajamos o arrancamos con este valor inicial. Quiero pedirles el favor de que copien entonces esa tablita. Ya me la llevo para allá. Ya me la llevo para acá. La llevo a nuestro tablero. Aquí lo tenemos. Y aquí podemos entonces ampliar un poquito para que ustedes lo copien. Háganlo, muchachos. Y resaltamos un poquito aquí donde dice valor inicial, esta columna de valor inicial. Copiémosla.
Entonces ya copiamos esa tablita, ¿cierto? Tabla de cotizaciones mínimas y máximas del decreto ley 1072. Muy bien. Ya la tenemos. Arrancamos entonces con 0522. O sea, con valor inicial. Uy, ¿qué pasó? Bien, entonces ya sabemos cómo se decimos, hablamos acerca de esa ley 100. Ok, muy bien. Entonces, muchachos, tengo el siguiente ejercicio. Un trabajador La pregunta es para Carolina Ruiz y Daniela Hidalgo. Respondan a ver, muchachas, cuánto debe pagar cada uno. Carolina, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Por qué pagaste la cosa? Daniela, Daniela Hidalgo. El mejor protector de pantalla que he visto es el de Sí, profe. Daniela, respóndeme cuánto debe pagar el empleador y cuánto debe pagar el empleado. Cristian, ¿cuánto debe pagar? Geraldine, ¿cuánto debe pagar el empleado y cuánto el empleador? Profe, en mi caso en realidad no sé porque apenas acabé de entrar a la clase, no sé qué habrán estado haciendo anteriormente. Bueno, mira, ponle cuidado. Aquí está esa tabla. Entonces, el empleado debe pagar una plata y el empleado tiene que pagar otra. Cristian, por favor, explícale a Geraldine.
¿Sobre qué, profesor? ¿Qué le explico? ¿Exactamente qué? ¿O todo? Dime. ¿Exactamente qué se le explica a la compañera, profe? ¿O todo lo que hemos hablado hasta ahora? Contale ahí. A ver, compañera, lo que se ha estado hablando es lo de que hay un porcentaje que debe pagar en riesgos laborales, tanto el empleado como el empleador, asimismo para la salud y para la pensión. Entonces, en esta tabla que está enseñando el profe, nos muestra los porcentajes que se dividen cada uno de ellos. Teniendo en cuenta de eso, dimos sobre el decreto 1072, donde nos muestra una tabla que hay unos riesgos que van desde el 1 hasta el 5. Dependiendo de la clase de riesgo, se paga un porcentaje sobre el sueldo. Entonces, en el ejercicio que nos acabó de dar el profe, dice que una persona que laboralmente tiene un riesgo nivel 3, devenga un salario de 2 millones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debe pagar el empleador y cuánto el empleado? Vale, gracias. A ver, háganle, cuénteme ahí. Para riesgo 3. Cuéntenos a ver. Profe, Dime. ¿uno usa el valor inicial? Sí, valor inicial. Siempre trabajamos. 66. Bueno, esa pregunta es buena. Valor inicial y por qué no otro. Muy bien. Entonces, cuando la empresa arranca, trabaja con este. Pero si la empresa se accidenta y la ARL lo tiene entre los ojos, se la suben a esta. ¿Vamos bien hasta ahí? Y lo contrario, arranca con esta, pero si es muy buena la empresa, nunca se accidenta y bueno, todo eso, entonces lo reclasifican. Usted puede pedir la reclasificación para que le bajen esa cotización al valor mínimo. Una pregunta ahí cuando dice que en la empresa en el valor máximo lo pueden reclasificar del inicial al máximo, dependiendo de los accidentes, el número de accidentes o el accidente qué tan fatal sea. Sí, eso depende básicamente si, o sea, usted arranca con valor inicial, usted puede tener pues accidentes chiquitos, toda esa cosa, pero si llega a tener una amputación que se considera como accidente grave, lo más probable es que lo suban acá porque va a haber una visita de la ARL hacia su empresa y muy probablemente lo suban acá. ¿Qué es un accidente grave? Desde que haya una amputación o un hueso partido hasta llegar a un muerto, se considera accidente grave, que ojalá jamás suceda. Se lo reclasifican, lo castigan y aparte de todo le abren investigación. Y cada vez que, no he dicho, si hay un accidente grave, usted está predispuesto, bueno, predispuesto podría ser, no, pero corre el riesgo de que lo demande el empleado porque no tenía usted la suficiente prevención para que se materializara esos peligros, esos riesgos profesionales. Lo reclasifican.
Pero usted, estando acá, y usted cumple a cabalidad con todo y no hay accidentes o disminuye el nivel de accidentes de un año a otro, puede pedir una reclasificación para valor mínimo. Fíjense que siempre es plata. Bueno, ¿cuánto les dio? A ver, Geraldine, ¿ya sabes cuánto? No, profe, todavía no estaba copiando los datos. Marina. Y Gisela. A ver, Profe, pues yo multipliqué, dale, dale. profe, pues yo multipliqué el porcentaje por los 2.750.000 y me dio 66.990. No sé si esté bien. No. No, no está bien, pero vuelve a decir que es cosa de calculadora. Ángela, ¿cuánto te dio? Ángela, a la mesa. Qué pena, eso yo lo multipliqué por el 2.436% y da 66.990, creo, Ah, estamos hablando de ARL. de riesgo. Ah, sí, 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 sí. Yo estaba esperando la respuesta acá. Sí, 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 tienes toda la razón, está perfecto. Muy bien. Profe, si Súper. es el total, pues a mí me da que el empleado tiene que pagar 220.000 pesos y el empleador tiene que pagar 630.740 pesos. De 220.000 tienen que pagar el empleado, ¿cierto? Sí, y Y el empleador 630.740 pesos. es mucho dinero, ¿cierto? Profe, me recuerda, es que no recuerdo fue porque es que esa rayita ahí en riesgos, ¿a qué es que hace referencia? A que el empleado no paga riesgos cuando es empleado dependiente. El empleado no paga riesgos cuando es empleado dependiente. Quien paga ese valor de riesgos es el empleador. ¿Sí? Profe, entonces se manejaría los mismos porcentajes para ambos. O sea, ya que el empleador tendría que pagar todos dos. ¿Me repites la pregunta? O sea, ¿se manejaría los dos porcentajes para ambos? O- Sí, entonces mira, el empleado paga 220.000 pesos de su bolsillo, pero pues, obviamente se lo descuenta el empleador. Y el empleador tiene que pagar del bolsillo de él 630.000 pesos. ¿Dónde cubre? El empleado cubre riesgos, pensión y salud. ¿Cuánto por cada uno? 8.5% de salud, 12% de pensión y riesgos, el valor del nivel 3, de nivel de riesgo 3. ¿Es claro? No, profe, estoy confundido. Dime en qué parte está la confusión, en qué parte. ¿Estos valores 220 y 630, de dónde los sacaron? De sumar el 4% en salud, 4% de pensión sobre 2.300.000.
Entonces vamos a ver. Entonces dijimos que era, perdón, 2.750.000. Entonces fíjate, 2.750.000 por el 4%. ¿Cuánto da eso? El 4% de 110. 110.000. Salud, que pagan, esto lo pagan el empleado. Y lo mismo, sobre 2.750.000, el 4% también es 110.000 pesos. También lo paga el empleado. Pero entonces aquí vamos a decir que esto es salud y este es pensión. Lo paga el empleado. Ahora nos vamos con el empleador. Va a caer un aguacero, pero de aquellos. Empleado. Y el empleador tiene que pagar 8.5% para salud y 12% para pensión más la ARL. Entonces, sobre 2.750.000, 8.5%, ¿y eso cuánto nos da? Y 2.750.000 con 12%, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les dio, muchachos? Stephanie, ¿cuánto te dio? Cristian Pajón, ¿cuánto te dio? No, 200 Profe, pesos. ¿Mm? en salud, 233.750. Sí. 330.000 les, y con respecto a los riesgos, son 66.990. Perfecto. Salud. Esto es pensión. Y esto paga el empleador. Profe, hay un cuadro negro que no me deja ver abajo. ¿Lo puede quitar? Sí. Por favor. Sí, sí.
¿Para todos es claro? Ahorita sí, ya. Dime. Que ahorita sí, ya es que a raticos que me explicaban no sabía cómo hacerlo. Eso era perfecto. Profe, entonces, ¿cómo es la cuestión de porvenir o qué es lo que pasa ahí? Entonces, en Porvenir, tú aportas una plata, ¿no? ¿A Porvenir o a Colpensiones? ¿Cuánto se aporta? Porvenir es privado, con pensiones también es privado, ¿no? Pone cuidado. Entonces, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de este valor de 330.000, ¿no? Esos 330.000 pesos los coge Porvenir y los coge Colpensiones. Vamos a poner un ejemplo. Lo coge Colpensiones, que son 330.000 pesos, y lo lleva para, para pagar a los pensionados. Lo coge Porvenir y trabaja la plata y se hace un ahorro. Se hace un ahorro. Se llama régimen de prima media. Entonces, un ahorro pensional. Entonces, pues te cobra una plata. Bueno, se puede que los dos son buenos, ¿no? Sino que es que, pues, para mi gusto es mucho mejor con pensiones. ¿Por qué? Pues porque vas a recibir una pensión correspondiente al 63%, correspondiente al 63% del promedio de los últimos 10 años. Y aquí, pues, es un ahorro pensional, donde supongamos trabajan los mismos 25 años, trabajan los mismos 25 años con, eh, vamos a decir, con 5 millones de pesos. Durante 5 años ha estado, durante los últimos 10 años. Bueno, una de las ventajas que tiene Zoom es que por aquí yo puedo silenciar a todos. Entonces, durante 5 millones de pesos durante los últimos 10 años. Últimos 10 años. En promedio, ¿no? Y vas a recibir un salario mínimo, 1 millón de pesos, si acaso. En cambio, acá en Colpensiones, el promedio de 5 millones lo multiplicas por 63% y eso te da 3 millones de pesos como promedio. Esa es la respuesta. Porque Porvenir es una empresa privada hecha para ganar plata a costa de los contribuyentes, según mi criterio. En cambio, en el otro, pues el otro es del gobierno y esta es otro cuento. Pero supongamos, veamos la otra cara de la moneda, que no cotizas 25 años en Porvenir, sino que cotizas 10 años. Y tienes un bono pensional, tienes un bono. Entonces, cuando te retiras, muy probablemente vas a recibir, me invento la cifra, 120 millones de pesos a los 10 años. Ujú.
Sí, pregúntenme a ver, muchachos. Profe, entonces digamos, si una persona se quiere pasar de Porvenir ¿a qué? ¿A Colpensiones? ¿A Colfondos es qué es? Sí, con pensiones. A Colpensiones. Entonces ¿a ellos les tienen que cobrar un porcentaje sobre eso o tienen un límite de tiempo los cuales ellos puedan? Sí, puede estar de los 25 años que está cotizando, puede estar como máximo 14,9 años, ¿cierto? O sea que faltando 10 años tiene que pasarse con pensiones, pero eso es una bobada, uno estar en Porvenir, siendo que necesita estar en Colpensiones, siempre y cuando tenga la disciplina de estar pagando salud, pensión y riesgos. Mm, Interesante, ¿no? Interesante y pues necesitamos conocer ese tema. 3:50, muchachos, tengo clase a las 4. bueno, profe. No, yo estoy aquí encarretado con ustedes. Se nos pasa el tiempo, ¿no? Sabroso, qué rico. Bueno, muchachos, para mí es un gusto haberlos visto. De verdad que me alegra muchísimo estar pues, entre caras conocidas. Eh, y bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase. Pero entonces, ¿qué? Ay, no dejamos ninguna tarea. No, esperemos a la otra semana y hacemos la tarea. ¿Listo? Mientras tanto, Listo, profe. mientras tanto quiero mostrarles cómo acceder aquí ¿cómo se llama? A Classroom. Entonces, para que entremos a Classroom, el grupo nuestro se llama Grupo 3, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cierto que sí? Perfecto, entonces mira, ustedes ven aquí este más. Entonces, yo ahorita voy a picar aquí y vamos a encontrar una clave y cuando ustedes apuntan ustedes la clave y luego le dan al signo más aquí en el Classroom de ustedes y le ponen la clave y ya quedan inscritos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Voy a quitar esto de acá. Vamos a ver entonces la clave. Ya, ya se fue. Ya, aquí, y aquí está la clave, mira. La clave es este número que tenemos acá. Entonces ustedes oprimen el signo más de acá arriba, que estaba ahora acá arriba, el signo más, y le dan el código a la clase y listo, ya están adentro. ¿Listo, muchachos?
¿Listo? Voy a mandar este mismo link para el otro grupo. No puedo. Listo, muchachos, quedamos así. Un abrazo para todos y gracias. Nos vemos. Listo, nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Listo, gracias, profe. A ustedes. Chao.